Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales. El día de hoy nos sentimos emocionados porque nos tocó grabar aquí en la segunda cumbre de Líderes que Inspiran, porque estamos, déjenme decirles que estamos en el segundo encuentro de Líderes que Inspiran. Y bueno, el año pasado no tuve la oportunidad ni el honor de poder grabar con mi buen amigo Raúl, que es un excelente coach en satisfacción del cliente. Y bueno, la verdad que dijimos, vamos a hacerlo temprano, estamos aquí en Ibagué, repito, en la segunda cumbre, y dijimos, vamos a hacer el episodio en Mentes Excepcionales. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Ángel. Excelente aquí en Ibagué. El año pasado estuvimos en Monterrey y llevando esa palabra, esa visión de liderazgo a muchas personas en el mundo por medio de líderes que inspiran y, por supuesto, como yo digo, siempre inspirando, conectando y transformando, en este caso, nuestro servicio en el ámbito mundial. Oye, Raúl, a ver, hemos tenido varias ocasiones oportunidad de platicar de muchas cosas, pero nunca realmente de lo que tú haces. Antes de yo preguntarte eso, yo quisiera preguntarte, ¿quién es Raúl? Bueno. Fuera de los escenarios. Soy una persona que es muy solidaria, le gusta mucho la amistad y aparte de eso transmitir su conocimiento. Me gusta muchísimo el relacionamiento con las personas y sobre todo algo que es viajar. Yo digo que hoy estoy aquí, por ejemplo, en Ibagué, Colombia, pero mañana en cualquier parte del mundo. Sí, está bien. ¿Tienes familia? Sí, bueno, vivo en Venezuela, ahorita soy soltero, pero me dedico mucho a estar en diferentes lugares. He estado viviendo en Colombia un largo tiempo trabajando en la hotelería, porque digamos que el área desde donde yo comencé a trabajar ha sido el área del turismo, el área de la hospitalidad, y esto ha irradiado hacia otras áreas como el tema del retail, las industrias, porque buscando esa respuesta que muchas empresas se hacen sobre, bueno, cómo lograr transformar a la gente, porque siempre la gente dice, bueno, pero ¿cómo hago que este otro piense bien, atienda bien al público? Y yo decía, yo creo que eso nosotros no lo podemos obligar, eso hay que apoyar a la gente a transformar. Y es por eso que me transformé en coach, me formé muchos años como coach, buscando la manera de cómo comprender al otro y que esta persona por sí misma pudiera descubrir sus capacidades y de esta manera entonces lograr esa transformación que tanto busca la gente. Entonces, por eso mi marca ahora es el Coach Raúl. Hacia allá iba. Yo creo que una de las cosas que está pasando hoy en día es el tema de que se ha, no sé, satanizado. No, satanizado no es la pregunta. Puede ser, yo sé para dónde vas. La palabra coach. Sí. Ahora todo el mundo es coach. Oye. Desgastado la palabra coach. Entonces, tienes toda la razón. Ya dices, no sé si poner que soy coach en personas, coach en satisfacción del cliente, coach de vida, coach odontológico, coach. Esto. ¿Tú cómo cómo has trabajado para despegarte de este tema del coach? Porque tu marca ahora es el Coach Raúl y me llama la atención. Y mira que ahorita que hablas, porque sí, es como satanizar el oficio, digamos, la profesión del coach. Y en algún momento me pregunté, ¿será que tengo que dejar de nombrarme el Coach Raúl? Porque muchas personas lo ven como alguien que entra dentro de un área que es, por ejemplo, la terapia, y eso no es precisamente lo que es un coach. Un coach te acompaña en un proceso para lograr una meta, y esta persona se basa en las preguntas. El coaching es la actividad en la cual se hacen preguntas para indagar las posibilidades que tiene una persona de alcanzar esas metas, encontrar puntos ciegos. Eso es lo que hace el coaching, pero se ha tergiversado, y qué bueno que lo dices, porque sí, efectivamente, la gente le ha puesto la palabra coaching a cuanta actividad existe, que no es que sean malas o buenas, pero no son precisamente coaching. Y fíjate, ¿qué me llevó a mí a ser un coach? Justamente, no quería obligar a las personas a hacer un cambio, porque me parecía tan maluco decirle a alguien, cambia, no te resistas. Esas cosas impositivas las personas no las procesan perfectamente. Es mucho mejor indagar y generar un insight, es decir, una reflexión tan profunda en las personas que allí es cuando entonces logran generar ese cambio que se está esperando. Entonces, de allí yo me di cuenta que yo podía utilizar el coaching como un eje transversal para la transformación en el servicio de las empresas, porque fíjate que yo tengo 27 años siendo empresario
Y todos los empresarios definitivamente buscamos que nuestras empresas sean rentables. Definitivamente, no nos caigamos a mentiras. El empresario busca que haya rentabilidad y por supuesto que haya cierta ecología alrededor de ello. Entonces, para mí, desde mi experiencia, el coaching fue algo grandioso porque permitió explorar una parte de mí que yo no había explorado, que yo tenía que cambiar, que tenía que ver con mi ser, para entonces poder irradiar lo que yo estaba esperando que pasara con las personas. Entonces esto yo lo llamé clientología, esa visión profunda tanto de tu cliente interno y externo para que logres la transformación, el equilibrio entre la estrategia, porque sí que tenemos mucha estrategia para el tema de servicio y el tema de experiencia, pero entonces esa simbiosis con lo holístico, con el ser, esa parte central es lo que verdaderamente le está funcionando hoy a las empresas. ¿Cómo es la palabra que dijiste? Clientología. Ahora cuéntame más de esta parte de clientología. ¿Cómo surge? La clientología surgió porque fíjate que... ¿Es un término que tú acuñaste? Sí, yo lo utilizo, pero hay otros autores que lo utilizan en Brasil, en los Estados Unidos, pero esta es la clientología by el coach Raúl, donde hacemos un análisis muy profundo de tu cliente, pero resulta que el cliente número uno somos nosotros mismos, entonces ahí comienza el proceso de clientología. Y llega un punto, después que exploras bases del servicio, la gestión de emociones, la comunicación, eso que mucho se habla en las empresas, y luego lo llevas a la parte central, es decir, a la estrategia. Tomas el tema de Customer Experience, el mapeo, la medición, y cuando estás en el centro de eso, allí es cuando verdaderamente se logra ese equilibrio y ahí desarrollas perfectamente el éxito para tu empresa. Entonces, clientología yo lo acuñé porque yo venía de dar cursos de atención al cliente, pero sabes que eso está como ya pasado de moda hablar de un curso de atención al cliente. ¡Qué pereza! Y esto lo estoy parafraseando lo que dicen muchos colaboradores de las empresas en Latinoamérica, pues hablando de Latinoamérica. Pero cuando tú entras con otra metodología, donde tú te exploras, donde puedes mirar ese punto ciego y dices, oh, yo pudiera estar allí, sin obligar a la gente, porque es que muchas veces los coaches te dicen, tienes que hacer esto, tienes que sonreír, y mira que esa no es la fórmula. La fórmula es que la persona quiera hacerlo y lo conecte con el propósito. Pero esto no se logra con un curso de un día, es un acompañamiento, porque ahí es donde está el éxito de todo, Ángel. Hablas del propósito y me surge esta pregunta. ¿Cómo haces que se conecte la gente que va a trabajar y que no piensa en el propósito, piensa en nada más llevar sustento a su casa? Porque yo creo que ahí está la brecha y ahí es donde está realmente el trabajo que se tiene que hacer. Y yo te pregunto, ¿cómo tú identificas cuando a una organización le hace falta esa satisfacción del cliente y además esa conexión entre el colaborador y la organización? Sí, fíjate que en nuestros países latinoamericanos, yo creo que todos les pasa eso. Las personas trabajan muchas veces por sobrevivir, por llevar el sustento a la casa. Ese es un principio. No siempre. Sí, bueno, pero entonces allí es cuando yo exploro el propósito. Hay unos ejercicios bien interesantes y muy seguramente tú has entrevistado personas que hablan de cómo encontrar ese propósito. Pero yo me he dado cuenta que cuando hacemos ejercicio de la búsqueda del propósito, la gente entra en conflicto. Pero si yo lo que quiero ser es fotógrafo, camarógrafo, peluquero, abogado, ¿qué hago yo siendo mesero en Miami? ¿Qué hago yo trabajando de esto si esto no es lo que es mi propósito? Entonces allí entramos en un espacio bien interesante. Es bueno, pero esto que estás haciendo hoy, ¿cómo contribuye o en qué porcentaje está contribuyendo para que puedas alcanzar ese propósito? Entonces ahí la gente encuentra el para qué, o sea, la razón de ser por la cual estás trabajando allí. Y las empresas tienen que explorar mucho ese propósito porque en clientología verificamos propósito de la persona, verificamos propósito de la empresa y ahí es cuando la empresa conoce y sabe cuál es ese pitch que tiene que llevar, cuáles son esas estrategias para entrar en un universo fascinante que se llama el Employee Experience. Y en ese Employee Experience, tú esencialmente exploras el propósito de las personas y buscas cómo emular eso para que entonces las personas estén motivadas. Porque motivar no es solamente hacer juegos y hacer cosas conectadas, por ejemplo, para que la gente esté sonriendo todo el tiempo o cantar el cumpleaños feliz o la fiesta de fin de año. La motivación también está en empatizar con esa persona
explorar verdaderamente su propósito y que en el mes ese jefe dé el ejemplo, porque las palabras te pueden convencer, pero los ejemplos, el ejemplo que pueda dar un líder es lo que verdaderamente va a arrastrar. No importa, yo he sido dueño de empresa y he tenido personas que no están relacionadas propiamente con el trabajo, pero me funcionaron, me apoyaron. Pero luego entendí que tenían que seguir su camino. Entonces también hay que aprender a renunciar a muchas cosas como líder. Y el empresario da ese ejemplo, pero sobre todo cuando estás captando al personal, tú buscas también gente y exploras ese propósito para ver si hace match con el propósito tuyo. Entonces también está en el antes. En el antes, a mí me gusta una frase mucho que usa Rubén, que dice, corre rápido y contrata lento. Buenísima, me gusta, Sí. claro. Pero, pero cuando estés contratando lento, o sea, pero sin pausa, con determinación, con estrategia y sobre todo, hazle preguntas de cuál es tu propósito. Entonces tú dices, ah, esto se parece al mío, entonces, pero el propósito de la empresa tiene que ser un propósito redactado a nivel de servicio, centrado en el cliente, porque si vas a redactar un propósito empresarial que diga ser la mejor empresa de México o la de Venezuela o la de Colombia, estás pero mal. El propósito tiene que ser donde esté tu cliente y allí se muestre cómo se transforma ese cliente. Entonces, así es como se redacta un propósito o una misión. Y eso entonces tú lo comparas con el propósito de ese futuro trabajador. Se parecen, por lo menos un 70%, entonces ya lo demás lo puede gestar dentro de la empresa. A ver, Raúl, tú has estado en diferentes países, has implementado satisfacción del cliente en diferentes países. Sí. ¿Cuáles son, ahora sí, que las diferencias, las 5 diferencias, y me acordé de un buen amigo, que en Latinoamérica ¿cuáles son esas 5 diferencias en donde tú has implementado la satisfacción del cliente? ¿Qué cambia? ¿O todo es lo mismo? Siempre los mismos problemáticas, los mismos... Mira que hay un denominador común y ¿Cuál es el común denominador de la pregunta? sí, mira, ese común denominador es no me entienden, no me comprenden, no me escuchan. Entonces, no necesariamente es que tienes que pagar muchísimo como empresario, sino escuchar, explorar. Entonces, ahí es cuando las personas van a poder entonces estar alineadas, conectadas con ese propósito. No importa. Fíjate que nosotros tuvimos una experiencia Ayer, apenas te iba a decir... y no estuvo como muy buena la atención, pero entonces nos preguntábamos, pero bueno, ¿quién fue? ¿Qué fue primero, el huevo, la gallina? ¿Fue el jefe? ¿Fue el administrador o fue el mesero o el mesonero? Depende del país que nos estén escuchando. Y el punto es que muy probable ese mesero tal vez sea en el futuro un excelente odontólogo, pero es la esencia de la persona la que está allí. Claro, yo te iba a decir eso porque no importa que a lo mejor el administrador dio una instrucción, pero... O sea, al menos cuando yo viví una experiencia de cuando era mesero, yo siempre buscaba la propina y buscaba siempre, oye, atender. Ayer no había una esencia de atención, de atención al cliente. Digo, nos tocó esa experiencia, ¿no? ¿Cómo aplicas ahí tus poderes? Porque era lo que yo quería preguntar, aparte de las diferencias, porque eso se ve aquí y se ve en otros países. ¿Qué otra diferencia hay y cómo aplicarías? Desde mi experiencia, definitivamente hay que ir a la cabeza de todo, al líder de eso. Porque probablemente la decisión de un mesero de decir algo o no decir, u ofrecer o cerrar, provenga de una información que viene de la cabeza. Esto lo dicen muchos autores. Pero entonces, cuando hacemos procesos de desarrollo de servicio, o de clientología o de customer experience, es el líder el que tenemos que trabajar primero y acompañar, porque hay una cosa que poco se dice, y es que muchos líderes, muchos dueños de negocio, también están lastimados, también tienen una situación que resolver para entonces ellos poder dar el ejemplo. No se trata de un listado que vamos a leer en LinkedIn o que vamos a leer en Instagram. Entonces, algo muy bonito y poderoso que yo estoy haciendo con clientología es el acompañamiento de ese líder. Yo he sido líder, yo sé que muchas veces tú te levantas y dices, ¿cómo voy a pagar esta nómina? ¿Cómo yo voy a afrontar esto que me está pasando en el banco? Y tengo que llegar sonriente y motivar a unos colaboradores. Pero por supuesto que el líder necesita también apoyo. Entonces,
estos procesos comienzan acompañando a este líder, gestando su propia estrategia, apoyándolos cómo ser más asertivo y entonces poder hacer algo importantísimo dentro de la abundancia del servicio como líder, y es renunciar, delegar, elegir. Cuando yo renuncio a todo lo que quiero hacer para que otros lo puedan hacer, eso, ahí la persona empieza a ser verdaderamente un extraordinario líder. Pero necesita acompañamiento, Ángel. Yo soy de los pocos que coloca 5 pasos para que seas líder, o lo que debe hacer un líder, o los pecados de un líder, porque yo sé que detrás de eso hay un líder herido, hay un líder que necesita un acompañamiento. Cuando una persona quiere renunciar al trabajo, o no lo están tratando bien en el trabajo, tiene 2 opciones: continuar o irse, ¿no? Y para las 2 opciones requiere apoyo, acompañamiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que podemos tomar decisiones. ¿Quién dijo que no? Pero necesitamos acompañamiento para poder tomar esa decisión. Y yo he tenido oportunidad de acompañar gerentes a renunciar a cargos de 25 años, pero por la puerta del frente, no por la puerta de atrás. Entonces puede pasar un año en ese proceso para ir cerrando ciclos y poder abrir el nuevo ciclo. Pero jamás yo le digo a una persona, sí, es que ese jefe tuyo es muy malo, renuncia ya. No, porque tiene que hacer un trabajo para poder irse. Pero si decide seguir porque tiene que pagar los estudios de sus hijos, tienes que hacer un trabajo para entonces relacionarte en ese ambiente que está allí, porque la gente entra en la queja, pero es que tienes la posibilidad de irte de ahí. Platícanos, que nos ibas a hablar de estos pasos que tiene de clientología. ¿Qué están buscando los gerentes? Primero y principal. Bueno, ok, cierto. Están buscando un equilibrio entre la cultura del servicio y también la estrategia de Customer Experience, y lograr ese equilibrio. Entonces, en esos pasos de clientología, vamos desde lo más básico, desde las bases de servicio, donde se identifica lo tangible y lo intangible, y entramos en temas de la gestión de emociones. Cuando se maneja esa gestión de emoción, pasamos a comunicación, y allí es donde definitivamente entra el ejercicio de ver cuáles son esos pasos que vive tu cliente dentro de lo que es el Customer Experience, cruzado pues con el tema de políticas y procedimientos que tenga una empresa. Pues digamos que eso es como el paso a paso. Pero alrededor de todo ello hay algo que yo llamo inspirar, conectar y transformar. Esos son los verdaderos pasos para que tú logres ese equilibrio, para que tú logres ese triunfo dentro del servicio que tanto estamos buscando. Inspirar, conectar y transformar. A ver, ¿y ahí cuál es tu participación, Raúl? Porque todo se oye muy bonito, pero la realidad es cómo se hace, cómo se implementa, cómo tiene resultados positivos. Lo primero es dar herramientas como, por ejemplo, el uso de preguntas poderosas. Cuando yo logro conectar con las personas e inspirarlos, entonces genero esa transformación que estoy buscando alrededor. Fíjate que el tema como que estábamos hablando anteriormente de cómo llegar a que los gerentes puedan lograr todo esto, es primero explorar cuánto inspiras, conectas y transformas en tus 5 contextos. Pues nosotros tenemos 5 contextos: un contexto individual, el de pareja, el familiar, el de amigos y el organizacional. Esos son los contextos del servicio. O sea, no es que nosotros prestamos servicios solo en las empresas. Tenemos un cliente número 1 que somos nosotros mismos. Como cuando te dicen en el avión, colóquese la máscara de oxígeno si se descomprime la cabina, pero te la colocas tú primero para poder entonces colocarle la máscara a los demás, para poder apoyar a los demás. Ese es el principio número 1. Ver cómo estás tú gestando el servicio contigo mismo. O sea, tu propio sentir. Pero claro, es que si tú no tienes eso, por eso es que hay mucha gente que llaman gente de ambulancia, que andan ayudando. Y ayudar es una palabra peligrosísima en el servicio. Tú no ayudas en el servicio. Tú acompañas. Tú das un servicio. Como coach. No, en general, como gerente. Es que, ojo, tú tienes una capacidad como gerente y como líder coach, porque el coach acompaña para que alguien se transforme. Entonces yo no puedo mirarlo desde afuera. Es que se portan mal o atienden mal. No, si yo soy un cliente, yo también estoy prestando un servicio, y ahí está mi contexto individual. Esa exploración es muy profunda. Cuando tú logras ser un verdadero servidor, que sabes cómo es tu servicio hacia ti mismo y cómo eres tú como cliente, entonces puedes pasar a los otros contextos, como el contexto de pareja o en el contexto familiar.
Y el contexto de los amigos también, porque esos también vienen a ser clientes tuyos. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que haber una coherencia, una congruencia entre lo que pasa en tu realidad y lo que pasa en la empresa. Tiene que haber esa transparencia. Pero hay personas, no significa que yo tengo que ser un actor dentro y un animador dentro de mi empresa, pero en la casa no soy un ogro. No, yo tengo que tener un equilibrio en todo eso para que un contexto no se solape. Entonces, ese es el paso, Ese es el paso número uno, entender cuáles son tus contextos y no solapar tus propios. tus propios contextos. El número 2. El número dos tiene que ver con poner atención. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son las estrategias que voy a aplicar? Porque aquí el sentido común no existe. El que hable que hay, que es que tiene o no tiene sentido común, pues está un poco alejado de la realidad, porque el sentido común es una expectativa que nos creamos nosotros, no sé por qué ni para qué. No, hay que educarse, hay que instruirse para que entonces tú puedas dar esas indicaciones a las personas. Incluso es que el servicio está hasta en una auditoría, el servicio está hasta en un tema científico, porque es una esencia. El servicio no solamente es un restaurante. Y está ese paso número 3, que es la no tensión. Y la no tensión también es explorar que el servicio se basa en una comunicación asertiva, y la comunicación asertiva se da desde la paz. Por eso, los que trabajamos la ciudadanía mundial, hacemos un pacto de paz. Si tú estás en servicio, tú haces un pacto de paz. Si tú estás como cliente, tú también estás en un pacto de paz. Nos atendieron mal ayer, pero entonces nosotros, lejos de armar un escándalo, lo que hicimos fue generar un nuevo contexto y trabajar desde la paz e irnos. Pero el tema está en que la búsqueda de la paz también entra dentro de ese proceso de servicio. Y lo que yo te estoy hablando no es nada romántico, es que eso factura realmente. Eso impacta en el ROI de las empresas. ¿Ves? Entonces es allí donde esto pasa del romanticismo a pisar tierra, donde tú te vuelves una persona estratégica haciendo eso. Entonces, más allá de decir, ay, no, es que vayan a hacer un acto de recreación. No, se trata es de que cuánto eso me va a aportar a mí dentro de mi tasa de retorno. Y mira que hay formas de medir la tasa de retorno cuando estamos haciendo estrategias, tanto de Customer Service como de Customer Experience. ¿Okay? Y número... Sí, perdón, sí, y el número 3 es recalcular. Darnos el permiso de fracasar y recalcular, porque no somos perfectos. Por eso no existe el sentido común. Lo que existen son personas que estamos en constante aprendizaje, pero nos tenemos que hacer una pregunta bien importante cuando fracasamos, porque por ahí hay otros que hablan, ay, el fracaso es importante, pero no te puedes quedar con eso. Te tienes que hacer una pregunta, ¿qué voy a hacer diferente la próxima vez? Entonces, si tú eres un líder, que tienes un equipo y supuestamente tienes que dar el ejemplo, y alguien se equivocó o atendió mal a un cliente, tú no le tienes que recordar las 5 leyes de servicio, tú le tienes que preguntar bueno, ¿qué vas a hacer diferente la próxima vez? ¿Cuál es la situación ideal de eso? Bueno, y ahí te conviertes en un líder coach, ahí está el eje transversal de todo eso. Eso es el deber ser, porque es el deber ser. Las realidades dentro de una organización es que nos separan a veces, o la mayoría de las empresas que ofrecen servicios, no se paran a ver, sí, claro. Porque esa es la problemática realmente que hay hoy en día, no en México, en Latinoamérica, ¿no? El tema del servir. Así es. Ahí, ¿cuál sería el tip que tú nos podrías ofrecer para empezar a visualizar esa parte y empezar a hacer esa reflexión? Bueno, te comentaba, o sea, definitivamente es tener una capacidad de liderazgo tal cual como coach. Te comentaba anteriormente, sí. O sea, si tú ves un error, tú no puedes llorar sobre la leche derramada, porque es que atendemos mal en Colombia o atendemos mal en Venezuela. No. O en México. O en México, no. Si tú eres un líder de eso, te decía, lo que tienes que hacer es una intervención, un acompañamiento constante. Eso es lo que hacen las empresas que son exitosas en el tema de servicio. El acompañamiento constante. Esto es como una vela que está encendida constantemente, siempre, y no puedes dejar que se apague, tienes que mantener la flama viva. Entonces, el secreto está en tener una capacidad de liderazgo, pero eso suena como muy del libro de universidad. Sí. La capacidad de liderazgo está en acompañar a la gente y hacerle preguntas. Te hablaba del fracaso. Bueno,
atendiste mal, la gente se fue molesta ayer al restaurante, vamos a hacer la reunión, pero tú no vas a hacer una reunión para regañar a la gente, vas a hacer una reunión reflexiva y decir, bueno, pero ¿cuál era la situación ideal? ¿Qué vas a hacer diferente la próxima vez? ¿Qué puedo aportar yo? Cuéntenme qué podemos hacer como empresa. Y ahí tomas nota y creas estrategias y planes de acción. Hay algo que se llama el Customer Journey Map, que es un mapa donde tú muestras cada momento que vive un cliente en la empresa, ¿no? Eso también es muy bonito y lo hacen mucho, lo hacemos mucho. Pero luego tú tienes que hacer la pregunta a tu colaborador, ¿qué te pudiera doler en cada uno de estos momentos? ¿Qué te pudiera frustrar? ¿Dónde se te puede dificultar? Y ahí como líder ya tú estás hackeando el bendito sentido común porque no existe, tú tienes que anticiparte a eso. Entonces tú te anticipas y también recalculas en el momento de que las cosas no funcionen bien. Pero el servicio no es dar un curso, el servicio es constante, por eso hay departamento de servicio al cliente, departamento de Customer Experience, porque tiene que mantenerse. Tú prestas, por ejemplo, servicios de auditoría. Eso es un servicio que tienes que mapear qué pasa en el antes, durante y después. Y pareciera que es mecánico, pero resulta que la gente tiene un dolor, por ejemplo, con respecto a eso. Y lo primero que tiene que hacer un estratega de servicio es explorar el dolor y la frustración del cliente. Y eso después convertirlo en un punto de placer. Ahí es donde está un poco el matrimonio entre el Customer Experience y el marketing, por ejemplo, o el tema de venta, porque tú exploras eso. Siempre hay que preguntarle qué le frustra. Y mira que puede funcionar para el de pareja, para el de amigos, porque tú siempre ves cuál es la frustración del otro para convertirlo en placer o escape. Y ahí es donde la gente se hace extraordinariamente un prestador de servicio. Okay. Y ese sería, ok, entiendo. Oye, se me surgió una pregunta, no sé si esté fuera de contexto, pero me llamó la atención. A ver, ¿cuál es el mayor reto que te ha tocado enfrentar en este tema de servir para triunfar en alguna organización? Mira, el mayor reto es entender diferentes culturas, ese es uno, porque muchas veces creemos que lo sabemos todo y resulta que conoces culturas como las asiáticas o como las de Europa y se te desdibuja todo lo que has aprendido, comienzas de cero, es más, sientes que como que lo que estudiaste en la universidad no funcionó. ¿Por qué? Porque es un constante aprendizaje. Y número dos, es encontrarte con muchos dueños de negocios que no se involucran, que solamente quieren es que la gente haga un curso y eso es bastante frustrante. Okay. ¿Qué hace el coach? ¿Cómo se coachea el coach Raúl con ese tema, esos retos? Siempre me pregunto qué voy a hacer diferente la próxima vez, cómo pudiera aportarle y también de qué manera inspiro. Y fíjate que mucha gente que al principio está como un ogro o que no cree o que cree que el coaching es satánico, luego se da cuenta que lo que está pasando aquí es un tema de desarrollo interno y se convierten después en los principales aliados y los que siguen dando el ejemplo. Definitivamente, una persona que trabaja en servicio, más que palabras, da ejemplo. Entonces pregúntate, bueno, pero ¿cómo estoy haciendo esto en mi casa? ¿Cómo estoy haciendo esto con mi gente, conmigo mismo? Y eso es lo que va a irradiar. Eso, ser una persona transparente. Reto que muchas personas no estén conectadas con lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero ser. Y allí entendí que hay que aprender a renunciar. No siempre puedes estar para todas las personas. Siempre tienes que estar donde sí te valoran, donde sí te quieren y ahí es donde vas a brillar. Pero insistir en algo donde no, y estoy hablando de los 5 contextos que hablamos anteriormente, ahí va a regresar ahorita. Ahí hay que ir por la derecha, y eso pasa en las parejas, eso pasa con los papá y mamá, también con todo, porque hay que tener esa capacidad también de soltar, renunciar para entonces luego elegir, y ahí eso te convierte en un buen prestador de servicio. ¿Y ese cuál es? ¿Qué punto es? ¿Dentro de los 5 no tiene punto? ¿Cuál? Lo que me acabas de decir, el saber renunciar. Claro, es que renunciar es el primer precepto de la abundancia. Sí, porque es que a veces queremos ser muchas cosas, pero hay cosas que hay que renunciar. Es como cuando quieres organizar una habitación, tienes que renunciar a cosas para que entonces pueda volver ese orden y empezar a elegir lo que sí te funciona. ¿Okay? Entonces, pero todo esto que yo te comento es ese universo holístico donde se logra la transformación, donde se logra la transformación y donde se logra la rentabilidad.
Porque una empresa donde el servicio esté mal no es rentable. El cliente no lo vas a tener fiel allí. El cliente se va a ir para otra. Por eso decir, por ejemplo, que tenemos 27 años en el mercado, 40, 50 veces no funciona. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener a alguien que ya exploró la frustración y el miedo de alguien y lo convirtió en placer y tiene apenas un mes trabajando y te quitó el cliente. Porque entendió que primero tenía que indagar y que explorar y todo esto que hemos comentado anteriormente. ¿Cuáles son las estrategias que, que más se ocupan cuando una empresa de servicios no tiene esa vocación de servicio? Bueno, primero y principal, explorar la vocación que tiene la empresa. O sea, ¿cuál es la razón de ser, el para qué tú creaste eso? Sigue siendo el común denominador el tener claro el propósito. Claro, sí. Pero, por ejemplo, aquí hay que explorar es el propósito de quien lo creó. Hay que comenzar por allí. ¿Cuál es esa esencia? Pero yo creo que eso no es tan fácil llegar a los dueños o... No, no es fácil, pero mira que sí hay muchos que lo están haciendo. Sí. Claro, porque tú ves ejemplos y ejemplos y ejemplos de empresas, Apple, Amazon y miles que sí lo hacen. Entonces, muchas veces no hay que estar detrás. Mira, tienes que hacer esto. Si dice que no, es porque es una empresa que no está preparada y vete con la que sí está preparada para eso. ¿Sabes? Porque claro que es verdad, o sea, es un reto grandísimo, grandísimo. Y bueno, y hay unas que son efímeras y ya no siguen trabajando. Se pierden. Se pierde. Pero yo sí te puedo decir con propiedad que hay empresas que invierten en Latinoamérica y mucho en ello. Oye, pues a ver, este que es tu bebé está en su cuarta edición. Sí. Yo servidor, el arte de servir para triunfar, de Raúl Camacho. A ver, cuéntanos qué podemos encontrar en este libro y dónde lo podemos encontrar. Claro, se encuentra, bueno, en toda Latinoamérica, está en Amazon, de hecho. En Amazon. En Amazon. Impresión bajo demanda, sí. Y también como ebook. ¿Qué puedes encontrar? Esos pasos para encontrar esa conexión interna, lograr rentabilidad y cómo acompasar al cliente. Porque hay algo bien interesante allí. Ahí tú exploras unas tipologías de cliente que son el pantera, búho, delfín y pavo real. Y allí está la estrategia de cómo desde tu personalidad poder entonces lograr esa transformación. Entonces, tú me dices, ay, pero es difícil. No es difícil. El libro, por ejemplo, tiene todas esas técnicas para que tú puedas dar el primer paso, que son las bases del servicio, y luego pasar a tu estrategia. Hay muchas historias que te permiten identificar y decir, oh, aquí está, esto es lo que me está sucediendo y lo puedo aplicar, porque utilizo mucho la metáfora como poder de transformación de ejecutivo. Y definitivamente el triunfo es algo muy subjetivo. El triunfo es llegar a ese propósito que tú mismo El triunfo es lo que tú quieras que sea. Exactamente. Es como el éxito, ¿no? Sí. Pero el mayor éxito es el aporte que le diste a la humanidad. Entonces está el concepto de ciudadanía mundial. Y mira que muchos líderes que por ahí aparecen en ejemplos y en universidades están basados en su concepto de ciudadanía mundial. Cuánto inspiran, cuánto conectan, cuánto transforman. Y ese concepto lo trabajan también en Naciones Unidas. El servicio ha sido, de alguna manera, como puesto a un lado, porque cuando se construye un edificio, lo último que se piensa es en el servicio. Y resulta que eso es parte de la inversión. Claro. Y quizás hasta tanto como la parte de la infraestructura. Okay. Y ahí está. Ahí está. Oye, a ver, estaba viendo aquí, ¿cuál es la mayor experiencia como servidor que has tenido satisfactoriamente, hablando? Bueno, mira, tener una empresa que ha sobrevivido, lo llamo así, 27 años a un país y a una situación país bastante fuerte. Y esto me ha demostrado que lo que yo aplico aquí y lo que yo digo acá es verdad. Hay altibajos, pero el mayor triunfo es tener personas que me digan, mira, sabes que sí logré transformar a mi equipo, esa técnica que apliqué, ese ejemplo que me diste, me está funcionando, pero sobre todo, aparte de yo lograr esa transformación, me está siendo muy rentable. Y esa es la mayor satisfacción. Esa es la mayor satisfacción. Transmitir el conocimiento, el trabajar
en paralelo como un profesor, como un educador en temas de alto nivel, eso es un gran triunfo. Pero definitivamente es como yo me sienta conmigo mismo en eso, haciéndolo. Porque definitivamente lo primero que yo tengo que hacer es levantarme, ser feliz, conectar. Y bueno, me hace muy feliz mostrar mi libro, mis otros libros de líderes que inspiran. Porque ¿ya tienes cuántos libros con este? Tres. Está el otro de innovación y transformación digital y Customer Experience en líderes que inspiran, sí. Y está el de hospitalidad, que esa es la esencia de todo. La hospitalidad es la que le da color al Customer Experience y al Customer Service. ¿Por qué? Porque es hacer sentir bien a las personas. Yo te decía, cuando tú eres un cliente y tú estás pidiendo algo, también estás prestando un servicio. Y de alguna manera haces que se genere un contexto y cambie la vibración, porque ahí se habla mucho de la energía, del servicio en alta vibración. Yo he estado en oficinas, ahí hay muchos ejercicios para conectar con esa vibración, donde la gente es déspota, atiende horrible, y yo soy como el número 10 de la fila, y entonces yo empiezo a trabajar mi tema de vibración, y de repente a mí me atienden espectacular. Y ahí es donde yo compruebo que siendo un cliente, también tengo que prestar un excelente servicio y ser asertivo. Mira, con lo que acabas de decir, ahorita me acordé de algo muy importante el año pasado. A lo mejor tú no te acuerdas, pero una de las cosas que me llamó la atención fue precisamente eso, de tu persona. Que siempre estabas dispuesto, hey, te falta esto, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, aquí, oye, acá. Me llamó, ahorita se me vino a la mente, ¿eh? Estaba tratando de... Claro. Dije, me llama, que yo te estaba haciendo la pregunta de cuál ha sido tu mayor experiencia con una empresa, y bueno, ya me contestas, pero ¿cuál ha sido tu peor experiencia? Que dices, puta, por aquí no es, tengo que renunciar, como decías. Sí, claro, pues la tengo muy clara porque fíjate que duré siendo 10 años hotelero, gerente de hoteles, dueño. 110 años, no, 10 años. 10 años, sí, 10 años. 110 años, ¿cuántos años tiene Raúl? Estuve 10 años trabajando en el sector de la hotelería y me fascina, pero había algo que no terminaba de encajar en mí, de gustarme, y era trabajar, por ejemplo, atendiendo las bodas y todo eso. Yo no me sentía como en mi área. Y yo decía, bueno, pero si yo estoy profesando que yo tengo que estar conectado con el propósito, entonces, ¿qué hago acá? Entonces yo tenía una resistencia, pero claro, había un tema económico que me movía también porque yo tenía que mantener un punto de equilibrio en el negocio, pero estaba trabajando en algo del negocio que no me gustaba. Y eso empecé a ver muchas cosas negativas y resultados negativos, por más que yo me esforzaba. Y yo decía, por aquí no es. Entonces, por ejemplo, salía una novia el día de su boda y caía un rayo en el medio de un árbol. Y yo decía, claro, estas cosas que pasan es mi propia vibración. Entonces ahí yo decidí renunciar a eso, a un gran negocio y dedicarme a donde yo fluía más, ¿ves? Que era el tema de la consultoría, que era el tema de mi empresa que tengo en Venezuela. ¿Qué era lo que a ti te llamaba? Claro. Entonces muchas veces hay negocios que te lo traen en una bandeja y es apetitoso, pero tal vez no es el negocio para ti. Y te tienes que preguntar eso porque ahí es donde te va a fluir más. Y esa renuncia pues fue muy fuerte. Yo dejé de ser y de dar sesiones de coaching por 2 años para entender también qué pasaba conmigo. Y ahí está eso de lo que hablábamos de la coherencia. ¿Cómo iba yo a apoyar a una empresa si yo estaba en mi proceso? Sí lo entiendo. Oye, y otra cosa que me gusta de esto, bueno, no de esto, de ti, es que tienes una frase muy como que hoy aquí, mañana en cualquier parte del mundo. Eso a mí me llama la atención, porque cómo conectas lo que tú estás haciendo de atención al servicio con ir por otras partes a trabajar, ¿cómo haces ese match? Claro. Porque siempre me pregunto qué le puede estar doliendo, qué le puede estar frustrando y qué cosa tengo que aprender. ¿Por qué? Porque no siempre podemos pensar que somos lo mejor. Lo que tenemos que pensar es cuánto tenemos que aprender. Entonces, por eso me gusta mucho adaptarme a muchas culturas. Si yo voy a México, entonces yo me siento, no un mexicano, pero soy una persona que le lleva el ritmo al mexicano, al colombiano, que me siento totalmente colombiano, de hecho soy residente acá. Pero hay una frase que resume eso que yo te estoy diciendo, resume mi estrategia de servicio y es, con el cliente hay que entrar con la de ellos para salirte con la tuya. Por eso, tienes que explorar primero lo que está pasando con ellos para tú llevar eso a tu terreno, no es al revés. Entonces pasa en la comida. Hay un dicho que a mí no me gusta, donde fueres haz lo que vieres. No, porque
Si yo estoy acostumbrado, mi paladar está acostumbrado a algo, yo tengo que primero ir llevando a esa persona de menos a más. ¿Ves? Ah, claro, sí. Sí, y eso lo aprendí trabajando con turistas durante 27 años. Yo no le aquí se comen muchos frijoles y cosas así. Y venían los asiáticos, venían los mexicanos y los mexicanos querían comer sus cosas, los taquitos, y hay que respetar eso. Entonces, ir trabajando el paladar de la persona, ¿ves? Entonces, yo entro con la de ellos y ya después, en el día quinto, ya yo le muestro la cazuela de frijoles, la bandeja paisa. Y la gente luego ama eso, pero tú tienes que llevarlos de menos a más. No tienes que ser tan impositivo con las personas. Ok, ok, perfecto, Raúl. Oye, a ver, ¿dónde te podemos encontrar? Ya estamos por terminar, pero hay muchas cosas que platicar. Claro, pero pueden verme en @el coach Raúl, el coach Raúl o el coach Raúl, o el coachraúl.com, donde también hay muchos materiales que yo tengo allí donde pueden descargar, cómo pueden llegar con esa conexión que hemos hablado. La verdad no es fácil, pero sí hay la técnica para poder lograrlo. Esa es la buena noticia. ¿Este que nos vas a dar o qué? Sí, claro. Aquí en vivo y directo. Pero, no, pero Aquí se lo vamos a firmar. con dedicatoria, pues si no, no tiene chiste. Oye, Raúl, la verdad que muchas gracias por compartirnos un poco de tu conocimiento. Sabemos que tienes varios proyectos, no nada más aquí en tu país, que es Colombia. Pues es que ya no sé si es Colombia, Venezuela. También sé que trabajas con empresas importantes en México como Herdes. Claro, sí. Y otras más, ¿no? Y otras más, O sea como que- Natura también. Ok, entonces como que vas por todos lados, como que sembrando, sembrando hospitalidad y Exactamente, sembrando. Y esas personas a su vez siguen sembrando. No te preocupes si alguien está mal. No, así sea una persona que transformes, Ángel, y lo haces con este podcast, por ejemplo, ya hiciste el trabajo. Porque esa persona va a seguir sembrando. Yo aprendí eso porque yo quería como que una audiencia de 10.000 personas y tal vez eso no se transforma en todo, pero deja sembrando gente que ve llevando ese concepto, por lo menos este del arte de servir para triunfar. Así sea una que transforme, se hizo el trabajo. Y eso ya lo tengo yo comprobado. Señores, él es Raúl Camacho. Vayan el coach Raúl, búsquenlo en las redes sociales. Va a estar en Mentes Excepcionales. Bueno, ya estuvo en Mentes Excepcionales, va a estar en nuestros canales. Y si quieren que su empresa tenga un buen servicio, muchas gracias, aquí lo dejamos. Vayan y chequen a Raúl, es un excelente coach. Así es. Nos vemos en el próximo episodio y nos vemos hoy nos vemos aquí en Ibagué, pero no sabemos mañana. Parte del mundo. Bueno, aquí estás en Ibagué. Es cierto. Y mañana en cualquier parte del mundo. Bueno, sale. Nos vemos en otro episodio. Saludos.